Pues seguimos con ustedes, queridos oyentes, en La Pica en Flandes, y en esta segunda parte vamos a tratar un tema de nuestra historia, digamos, no muy reciente, pero tampoco muy lejana, que desde luego pues, tiene gran impacto en el momento presente por la persecución que está experimentando por parte de la memoria democrática. Es el asunto relativo a la División Azul. Y ahí el coronel Collins ha preparado un tema al respecto de ponernos un poco en situación cómo está. Adelante, mi coronel, por favor. Ha fallecido recientemente, con 102 años, don Arturo de Gregorio Sedeño, último voluntario de la División Azul. Como la campaña en Rusia de la División Azul fue una hazaña memorable y en homenaje a los españoles que allí lucharon y cayeron, les voy a contar hoy a grandes rasgos lo que ocurrió. Pues siendo un poco osado, porque el que más sabe de este tema, con mucha diferencia, es el general Fontenla, que ha escrito este libro estupendo, con unas síntesis muy buenas y con un aporte documental extraordinario, y que para el que tenga interés en el asunto se lo recomiendo vivamente. Bueno, hecha esta salvedad, pues les voy a contar primero la circunstancia en la que se formó la División Azul, que fue la siguiente. La Segunda Guerra Mundial estaba en una fase, era el año 1941, en que Alemania había derrotado a Francia y ocupado la parte atlántica de Francia. A Inglaterra la había atacado con la aviación porque la marina alemana de guerra era muy inferior a la inglesa. Y la batalla en el aire pues realmente quedó en tablas, pero al final fue ganada por Inglaterra, que neutralizó a la Luftwaffe, bueno, con dos elementos, con el radar y con los aviones de caza Spitfire, bueno, que eran buenos. Y es que además los alemanes, para bombardear Inglaterra, pues estaban un poco alejados. Bueno, entonces tomó gran importancia, después de la batalla de Inglaterra, la base británica de Gibraltar, que defendía el estrecho por el cual pasaban todos los suministros que a través del Canal de Suez y del Mediterráneo llegaban a Inglaterra procedentes de sus colonias. Por este motivo, el gobierno alemán presionó a España para que entrase en guerra y les facilitara la conquista del enclave británico. El ministro de Marina, almirante Moreno, entregó a Franco un clarividente informe elaborado por el entonces capitán de fragata Carrero Blanco, que estaba en la División de Operaciones del Estado Mayor de la Armada, en el que decía que España dependía absolutamente de las importaciones de grano, de trigo y de petróleo que venían de América por el Atlántico. Por tanto, solo podía entrar en guerra en el caso de que alemanes e italianos conquistaran el Canal de Suez. Entonces, si se tomaba Gibraltar, el Mediterráneo quedaría cerrado a los ingleses y por allí podrían llegar ambos suministros que eran vitales para España. En caso contrario, no podíamos entrar en guerra porque los ingleses bloquearían el Atlántico y España quedaría en una situación desesperada. Franco, convencido probablemente por ese informe, quería evitar la guerra con Inglaterra a toda costa. Pero a los alemanes había que contentarles de alguna forma para mantener el equilibrio y la no beligerancia. Parece ser que a Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores, y a Dionisio Ruiduejo, ambos eran altos cargos de Falange, pues se les ocurrió formar una unidad de voluntarios falangistas que fueran a luchar contra Rusia, a la que Alemania acababa de atacar, había iniciado el ataque a Rusia. Franco aceptó la idea e introdujo modificaciones. Esta unidad tendría la estructura de una división del ejército. Los mandos serían todos militares profesionales y los soldados todos voluntarios.
la mandaría el general de división, bueno, los soldados todos voluntarios y los mandos también, aunque fueran militares profesionales. No se obligó a nadie a ir. Bueno, la mandaría el general de división don Agustín Muñoz Grandes, de probada competencia militar y de ideología falangista. Se encargaría de su alistamiento, falange y la jefatura de milicias del Ministerio del Ejército. Porque, claro, es que la guerra civil estaba muy reciente y no podía ocurrir de ningún modo que se apuntaran marxistas camuflados y en el frente se produjeran numerosas deserciones. Bueno, esto realmente funcionó porque las deserciones fueron mínimas, aunque hubo alguna. Se hizo la propaganda necesaria, claro, para captar voluntarios y movilizar a la gente. Serrano Suñer, en un discurso memorable, pues acuñó el eslogan «Rusia es culpable». Se hizo circular la idea, que además era verdad, de que se iba a devolver la visita que los comunistas rusos hicieron a España durante la Guerra Civil en ayuda de los del Frente Popular, y se abrieron las oficinas de reclutamiento. Los 15.000 efectivos que entonces integraban una división de infantería, pues se cubrieron con creces y en tiempo récord. La gran mayoría fueron voluntarios entusiastas, aunque alguno hubo que se apuntó, bueno, por motivos de conveniencia personal. La Segunda Guerra Mundial estaba en un punto en que Alemania pues la tenía ganada. Eso parecía. Estaba muy reciente la derrota de Francia infligida por los alemanes en un mes y la escapada a todo correr del ejército expedicionario inglés en Francia por Dunkerque. Esto, convenientemente magnificado por la propaganda del Reich, que funcionaba muy bien, pues bueno, hizo pensar a los voluntarios que la campaña de Rusia iba a ser un paseo militar, la derrota de la URSS muy rápido y que desfilarían por Moscú junto a los alemanes en un periodo corto de tiempo. Fueron en tren hasta Grafenborn, base de la Wehrmacht cerca de Nuremberg, en Baviera, y allí se constituyó e instruyó lo que ya pasó a llamarse 250 División de Infantería del Ejército Alemán. Muñoz Grandes aceleró lo que pudo este periodo de instrucción porque se pensaba que si se alargaba podrían no llegar a la derrota de la URSS. La División Azul pues, ha sido probablemente la unidad con mayor nivel intelectual que ha habido en el ejército español. Sus voluntarios eran en gran parte de extracción ciudadana y estudiantes muchos, y de ellos pues muchos también universitarios. Llevaban mal los formulismos militares que en el ejército alemán tenían gran importancia, como en todo ejército serio. Bueno, pero por fin se trasladaron al frente en tren hasta Polonia, hasta la ciudad de Grodno. Y de allí hasta Minsk, en Bielorrusia, 900 kilómetros andando. Los divisionarios españoles, en principio, pues causaron mal efecto en el mando alemán. Fueron destinados al grupo de ejércitos norte después de algunas vacilaciones, concretamente a cubrir un tramo en la orilla occidental del río Volkhov. Estuvo encuadrada la División Azul en un cuerpo de ejército alemán que mandaba el general von Roques, el cual entendió a la división y además las relaciones personales con Muñoz Grandes pues fueron muy buenas. No ocurrió esto con su sucesor, el general von Chapuis, el cual tendía a la inactividad y echaba la culpa a nuestra división y a su general Muñoz Grandes. Este general luego fue relevado de otro mando por falta de acometividad. No pudo resistir el deshonor y se suicidó. Bueno, pero en principio lo de escudarse en la División Azul le salió mal esta jugada porque la división tuvo actuaciones muy destacadas como fueron las defensas de las posiciones aisladas de Otensky y Posad y el apoyo a fuerzas alemanas cercadas prestado por la compañía de esquiadores de la división
al mando del capitán Ordaz, cruzando el lago Ilmen helado en una marcha épica, porque es que al helarse el lago se formaban unas grietas tremendas y había que eludirlas, y la marcha fue penosísima. Y bueno, los que llegaron participaron en los combates posteriores junto a los alemanes cercados, bueno, pero en esa operación perecieron la gran mayoría de los 200 soldados que componían la compañía y los 3 oficiales subalternos que la mandaban bajo el capitán Ordaz. Capitán Ordaz sobrevivió. Bueno, allí empezaron a demostrar nuestros voluntarios su calidad de combatientes, valientes, sufridos, sabiendo morir con honor. Y el mando alemán comenzó a darse cuenta que aquella división era una unidad de élite cuyos soldados no llevaban el cuello de la guerrera abrochado o metían el bocadillo en la cájara de la máscara antigás, pero que sabían morir y que jamás abandonaban una posición. Resistían hasta el último extremo, de lo cual hubo infinidad de actos heroicos que no puedo contar hoy en esta exposición a grandes rasgos. Bueno, tomaron la cabeza de puente en la otra orilla del Volkhov, y eso en una acción ofensiva. Y otra acción ofensiva importante fue la del batallón Román, que participó. Le llamo batallón Román porque su comandante se llamaba Román. Fue un batallón muy destacado y todo el mundo lo conocía por el nombre de su comandante. Bueno, pues este batallón participó en la reducción de la que se llamó Bolsa del Volkhov, que es una penetración que hicieron los soviéticos de cierta profundidad y con una entidad de fuerzas grande, pero que los alemanes resistieron en los bordes de la ruptura del frente y acabaron cerrando, estrangulando esa comunicación que tenían las fuerzas que habían entrado dentro del despliegue defensivo alemán, estrangulándolo y dejándolas aisladas. Entonces se hizo una operación de derrotar aquellas fuerzas y en ella participó muy notablemente el batallón Román. Bueno, a esas alturas de la campaña estaba claro que aquello no iba a ser un paseo militar, que se enfrentaban a un ejército importante con un armamento en parte superior al alemán, con un invierno crudísimo. Fue el más frío en 100 años, con temperaturas de 30 y 40 grados bajo cero. Y él escogió a nuestros soldados y a los soldados alemanes mal equipados para resistir estas temperaturas, hasta tal punto que, según las estadísticas que he manejado, que proceden del diario El Mundo, más de la mitad de las bajas en esa primera fase de la División Azul junto al río Volkhov fueron por causa de congelaciones de miembros, más que por heridas de bala, que fue la otra mitad, ¿no? Bueno, el próximo día, porque ya no me queda tiempo para más, pues les acabaré de contar esta memorable campaña en que los españoles demostraron su valor y su sentido del honor, causando la admiración primero de sus compatriotas cuando se conocieron sus hechos, y allí mismo de sus compañeros de armas alemanes y aliados, especialmente pues de los Países Bajos y letones, que en la batalla más importante que riñó la División Azul y que se riñó a principios del 43, la batalla de Krasnivor, pues combatieron codo con nuestros voluntarios. Soldados procedentes de los Países Bajos y letones. Y el próximo día pues les seguiré contando cómo terminó aquella hazaña impresionante. Magnífico, mi coronel, por ponernos al día de esta cuestión de la División Azul. Cedo la palabra rápidamente al teniente general, por si quiere comentar algo, mi teniente general. Pues creo que la exposición ha sido clarísima. Una vez más, el soldado español no
no es otra cosa que los herederos de aquellos tercios que recorrieron el mundo y pasaron al otro lado del Atlántico y hicieron amplia España al otro lado del océano. Somos así. Y lo que da mucha pena es que alguien esté intentando que disminuya esa capacidad moral y de entrega de nuestros soldados. No hacemos más que perder con ello. Animo a nuestros mandos que no dejen la moral de nuestra gente, de nuestros hombres, en segundo término y que defiendan todo lo que sea el seguir con la fama de soldado español. Nada más. Muchísimas gracias, mi teniente general. Mi general Fontella, usted como estudioso y experto, erudito, investigador de la División Azul y toda su grandeza y significado. En primer lugar, tengo que dar las gracias, César, por la propaganda del libro. Bueno, no, Iremos a es que es media. comedito, no es propaganda. Y efectivamente, la hazaña de División Azul es la mayor gesta militar del ejército español en el siglo XX, no de eso ni duda. Tuvo una virtud esa división, que todos los mandos eran profesionales y la tropa toda voluntaria. Los mandos también, la tropa también. Y de la mitad de la tropa también tiene que tener experiencia de guerra. Porque había mucho, la legión y eso, que tenía experiencia de guerra. Y teníamos el ejemplo del cuerpo de tropa voluntario italiano, que una división era política y todos los mandos eran fascistas, no eran profesionales, y por tanto esa división pues tuvo unos fracasos, flojeó algo en la guerra civil. En cuanto al libro de este Hotel Cranivaux que ha citado, la génesis muy sencilla, porque cuando terminó la batalla, todas las unidades que tenían un jefe vivo, porque algunas no tenían, hicieron un informe en caliente en 24 horas, todos los informes. Unidades tipo compañía, batallón, todo igual mismo. Pero esos partes se perdieron en un bombardeo ruso sobre el archivo, sobre el puesto de mando de la división, y se quemó el archivo de División Azul y también todos esos papeles. Lo que pasa es que buscando información sobre los caídos de la División Azul para el tema de recuperación de sus restos, pues me encontré con una copia de Coronel Sagrado. Coronel Sagrado era el jefe que recopiló todas las partes y él se llevó una copia. Tiene la ventaja esa copia, que es que está anotada por el mismo coronel. Y aparte del parte oficial y reglamentario, pone anotaciones a su lado, personales y autógrafas. Y por tanto revaloriza mucho la información. Falta por encontrar lo de artillería, porque cuando el coronel Sagrado fue evacuado porque resultó herido, pues los de parte de artillería llegaron tarde, por lo que se ve. Y entonces, si no se llevó ni una copia, pues es difícil que aparezcan. Y por tanto llegarían después seguramente y se destruyeron el incendio. Pero bueno, es cosa de la historia, que nunca se puede controlar todo. Muchas gracias. Pues como ven, queridos oyentes, estamos ya prácticamente fuera del tiempo, pero aquí por lo menos en este programa sí que se ha hecho justicia a la División Azul y sí que se ha reconocido el papel de los héroes en la historia de España. Se ha hablado también de la cuestión de los héroes de la caza de Toledo y se ha tratado también el problema geopolítico de la cuestión de Kosovo. Por lo tanto, queridos oyentes, nos ha quedado un programa de lujo tratando temas de la máxima actualidad y nada más que agradecerles su lealtad, su seguimiento y, por supuesto, a los magníficos intervinientes en esta mesa de debate que sí que crean opinión pública para el mundo cívico-militar. Felicitarles, mis caballeros oficiales, y también agradecer a nuestros oyentes su lealtad. Les esperamos la próxima semana. Un fuerte abrazo.